Adorar a nuestro Dios es bendición para nuestra alma. Somos los más bendecidos por su presencia, porque Él derrama amor, ¿verdad? Siempre, y trae vida al alma. Gloria a Cristo. Gracias a Dios por este clima tan sabroso. No creo que hagan falta los abanicos, ¿verdad? ¿Sí hacen falta? ¿Quién dijo? Maísa. Bueno, pero es que acabas de salir de aquí. Va toda calorada. Ay, agárrate un abanico, eso de Pedro Infante. ¿Te acuerdas de aquellos, no? Que venían con un palito y un cartoncito, ¿no? Y para echarse aire. Los chamacos no saben de qué estoy hablando. Ni yo. Los vi en YouTube. No es cierto. Qué hermoso tiempo, hermanos, hemos pasado en la palabra, hablando sobre la doctrina de la fe. Ya por 2 meses. Yo en lo personal lo he disfrutado mucho, y yo espero que usted también. Hemos caminado por hermosas ideas de la palabra, que déjeme decirlo de esta manera: esas ideas de la palabra son tan hermosas que son como esos hermosos paisajes que nos toca ver cuando vamos viajando, y que con solo verlos agradan el alma. Hay algo que sucede aquí adentro. Hay lugares especiales. Tengo la bendición de haber viajado por varias partes de la República, y hay ciertas partes que a mí me gustan mucho, paisajes muy especiales. ¿Por qué? No me pregunte por qué, pero provocan algo en mi interior. Y hay un paisaje en el camino digamos que entre Janos y la ciudad de Chihuahua, ¿sí? Muy, muy especial, que incluso mi esposa sabe, y que solo basta con que le diga el lugar que me gusta. Es un lugar de aproximadamente 170 kilómetros, ese tramo, pero para mí es un lugar especial en el que me he detenido a contemplarlo, nada más. Nos ha tocado recién llovido, con lluvia, completamente blanco, pero son unas planicies, unas praderas preciosas, hermano. Y yo me detengo ahí, y para donde volteé, algo dentro de mí se goza, se regocija, y no me lleva más que a pensar en el Creador, en Dios. Y esto que hemos estado, estas ideas, hermanos, acerca de la doctrina de la fe, permítame hacer la comparación, ¿verdad? Aunque no se compara la palabra de Dios con algo, pero digamos, y déjenme decirlo así, son como esos hermosos paisajes, ¿sí? que acarician el alma. Y pues cuánto más la palabra de Dios, que es vida para todo aquel que la escucha, ¿sí? Y hablar de fe es hablar de Dios, es hablar del Padre, hablar del Hijo, del Espíritu Santo, es hablar de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué más se puede pedir para un banquete aquí en el alma, en el espíritu, que hablar de Dios y de su palabra? ¿Sí? Qué hermoso cuando hablamos, por ejemplo, acerca de Mateo, aquel hombre chaparrito, ¿verdad? Dice el canto para niños. ¿Sí? Que el Señor Jesucristo volteó y lo miró. Lo vio directamente a los ojos y le habló aún por su nombre, a Zaqueo. Y cuando el Señor mira a alguien, es porque algo va a pasar. Cuando Dios voltea y nos mira, algo va a suceder. Nunca en la Biblia va a encontrar que el Señor Jesús volteó a mirar a alguien y no hizo nada. Nada más volteó y le dijo, buenas tardes. No.
cada vez que volteó a ver a alguien y lo miró, algo sucedió. ¿Sí? Y yo le doy gracias a Dios porque un día el Señor volteó y nos vio a cada uno de nosotros y algo sucedió, y por eso estamos hoy aquí, nuestra vida cambió. Pero ¿sabe algo? Yo todavía quiero que voltee el Señor Jesús y me vuelva a mirar, que me mire otra vez. ¿Usted quiere? ¿Quieres que el Señor Jesús voltee a verte otra vez? Porque si te mira a los ojos, algo va a suceder. ¿Sí? Yo sí quiero. Luego hablamos también, hermanos, acerca de aquel famoso aumentanos la fe. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Sí? Cuando el Señor les habló a sus discípulos acerca del perdón, de perdonar a aquellos que nos ofenden, pero también de que nosotros pidamos perdón a los que ofendemos, hermano. Porque para ambas cosas, para perdonar y para pedir perdón, hace falta tener fe en Cristo. ¿Sí? Y qué cosa tan hermosa es estar en paz con Dios y con los hombres. Y cuando en nuestra vida hay esa tranquilidad de sentirnos en paz delante de Dios, porque estamos en paz también con los hombres, es algo que no se le puede llamar otra cosa más que bendición de Dios. Porque esa vida, esa alma realmente puede tener tranquilidad en su corazón. ¿Sí? Cuando no existe ningún rencor, cuando no hay herida alguna en el corazón, cuando no ves a alguien y sientes coraje, o como le quieran llamar. ¿Sí? Y yo agradezco a Dios por eso, porque en lo personal el Señor me ha sanado mi alma. Yo sé que muchos también saben de lo que estoy hablando, han vivido experiencia de saber que estás en paz con Dios. ¿Sí? Es cierto que a veces no hay paz entre los hombres, pero la mayoría de las veces, hermano, ¿sí? O todas las veces, en el caso de nosotros como hijos de Dios, debe ser por causa de obedecer a Cristo y predicar su palabra. Y si eso provoca que alguien se moleste, que alguien se enoje y te aborrezca, te odie, eso es muy distinto. Tú estás en paz, porque tú estás en paz con los hombres. Ya lo que traigan los demás, pues es cosa de ellos, ¿sí? Pero es por causa de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que guardar, hermano. También hablamos sobre ese par de ideas hermosas, ¿sí? Sobre la fe, y que me permití llamarles la fe acompañada y la fe solitaria. ¿Cuántos recuerdan? Cuando hablamos de aquel que tenía 4 amigos, pero de esos que no solo son compañeros, que no solo son conocidos, de esos amigos que solamente pueden venir de parte de Dios, que solo Dios da, ¿sí? Y aclaro que solo Dios los da, hermanos, porque ese amor de amigo solamente puede venir de parte de Dios. Y la Biblia dice claramente que aquel que no conoce a Dios tampoco conoce el amor, porque Dios es amor. ¿Sí? Así que no pienses en algún amigo que no es cristiano, porque si piensas que eso es amistad, pídele a Dios un amigo o una amiga, si eres mujer. ¿Sí? Pídele a Dios para que conozcas lo que es la verdadera amistad, lo que va más allá, ¿sí? de solamente el compañerismo. Alguien que es dado por Dios. Yo espero que usted tenga por lo menos un amigo o una amiga así, ¿sí? Pero también espero que usted sea un amigo o una amiga así. No nomás pensemos en tener los amigos, sino pensemos y seamos ese tipo de amigos. Esos amigos que aman en los momentos difíciles,
que están ahí cuando nadie más está. ¿Sí? Aún y aunque estemos mal a veces, ahí están. Y no para hacer con nosotros lo malo, ¿sí? Ni para taparnos nuestros pecados, sino para enseñarnos y corregirnos, ¿sí? Si la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, ¿sí? Aún hasta lo azota, pues yo creo que un verdadero amigo que ama realmente a su amigo le va a decir cuando esté mal, ¿sí? Le va a enseñar, le va a apoyar para que salga del error en el que se encuentra. Yo creo que eso es un amigo. Un amigo no es el que te sigue la corriente, ¿sí? A esa persona que te sigue el rollo cuando andas mal, déjame decirte que no le importas en lo más mínimo, no le importa tu vida, y menos si es cristiano. Porque alguien que está mal, ¿sí? Un padre que ve que su hijo está mal, ¿a poco va a decir, ay, pues que haga lo que quiera, hombre, ya? ¿Ese padre ama a su hijo o a su hija? No, no le importa, no le interesa. Esa es la verdad, lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿sí? Pero aquel padre, que incluso también hablamos hace algunas semanas, que ve a sus hijos que están pecando, ¿qué es lo que hace? Les estorba, sea abuelito, papá, tío, amigo, hermano, hijo, lo que sea, les estorba para que no estén pecando. Pero bueno, estos 4 amigos de aquel joven o de aquel hombre paralítico, ¿se acuerda que agujeraron el techo, hicieron todo? De esos amigos, hermano, busque, y de esos amigos sea, porque créame que vale la pena serlo, pero también tener esa clase de amigos. Y si no los tienes, pídele a Dios que te dé. Pídeselo a Dios. Un amigo que venga de parte de Él, una amiga que venga de parte de Él. También hablamos en esa ocasión de la fe solitaria, de esa fe en la que nadie te acompaña, que vas tú solo, que vas tú sola, caminando con tus situaciones muy íntimas, ¿sí? Tal vez porque nadie lo sabe, o tal vez porque a nadie le importa. ¿Sí? Muchas de las ocasiones es porque Dios así lo permite, porque es necesario que vivamos cosas a solas con Dios. El Señor Jesús se retiró solo a orar. Él tenía a sus discípulos, pero llegó un punto en el que dijo, aquí espérenme, ¿sí? Y les dijo, no se duerman. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se durmieron. Ay, eso dice, no se duerman. Y ahorita todos ¿sí? Y el Señor Jesús, a pesar de que tenía a sus discípulos, ¿qué les dijo? Yo voy a solas con mi Padre. Y Él se apartó. Y aquella mujer de la que hablamos en este ejemplo, vivió esa fe solitaria que muchos o algunos de los que están aquí, o de los que nos están escuchando a la distancia, ¿sí? Están pasando situaciones solitarias, hermanos, que no compartes con nadie, solamente Dios y tú. Y esta mujer llegó con esa fe solitaria, ¿sí?, hasta donde estaba Cristo, para tocar el borde de su manto. ¿Y sabe una cosa? Esa mujer ese día no regresó a su casa con las manos vacías. Al contrario, el Señor Jesús dice que, ¿qué hizo? Volteó y ¿qué sucede cuando el Señor Jesús mira a alguien? Algo va a suceder, ¿sí? Una vez más lo vemos. Gloria al Señor Jesús por esto. Y la mujer regresó sana a su casa, pero aún mejor que esto, no solo encontró a su sanador, sino que encontró a su Salvador, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Cristo por esto? Porque qué importante y qué bonito es encontrar al sanador. Qué importante y bonito es encontrar al proveedor, al que nos da lo que necesitamos. Pero nada se compara con encontrarnos al Salvador del alma, de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la salvación llega todo lo demás junto, hermano.
¿Cuántos alaban a Cristo por esto? Amén. Gloria al Señor. El Señor sea alabado y glorificado, porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, Él es el Cristo, ¿se acuerdan? El Hijo de Dios. ¿Cuántos creen esto? A Él la gloria. Y en la Biblia, hermanos, encontramos a alguien que se le conoce como el Padre de la fe. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de Él? El Padre de la fe. Y esa persona es Abraham. ¿Y por qué se le dice el Padre de la fe? Por una sencilla razón. Porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y en el libro de Santiago, ¿sí? Abra su Biblia ahí en Santiago, por favor. En el libro de Santiago, hermanos, nos encontramos con este pastor, el pastor Santiago, ¿sí? O Jacobo, ¿sí? Que debo aclarar que no fue uno de los sumos apóstoles, no era uno de los discípulos que anduvieron con el Señor Jesús, para que usted no vaya a pensar eso. Al contrario, los 3 años y medio que el Señor Jesús estuvo ejerciendo su ministerio, Santiago no creía en el Señor Jesucristo. No lo hizo durante todo ese tiempo, sino hasta después de que Jesús resucitara. Fue cuando Santiago creyó en el Señor Jesucristo y le entregó su vida. Y fue escogido por el propio Señor Jesucristo para ser el pastor de la primera y más importante iglesia de aquella época, de aquel tiempo, ¿sí? La iglesia que estaba en Jerusalén. Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Pero lo más sorprendente de todo es que Santiago era hijo, ¿sí? Sus papás se llamaban José y María. Santiago era medio hermano del Señor Jesucristo. Ese es Santiago del que vamos a leer ahorita. Y le doy todos los datos porque quiero que usted aprenda estos detalles que son muy importantes para poder comprender las cosas, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo, Él andaba predicando acerca del reino de los cielos y andaba sanando enfermos y todo eso, sus hermanos no creían en Él. Y esto se lo paso como un dato, guárdalo en su corazón. Cuando el Señor Jesús resucita y pasa aquí 40 días, ¿sí? En esos 40 días, el Señor Jesucristo, una de las cosas que hizo fue hablarle y evangelizar, predicarles el evangelio ya de la gracia, el evangelio de la gracia, ¿sí? A su familia. Y ahí iba incluido Santiago. Porque, ¿cómo iba a decir el Señor? ¿Cómo iba a decir la palabra del Señor Jesucristo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el propio Señor Jesucristo iba a permitir que su familia, quien fue su familia, ¿sí? En lo natural, se perdiera. Así que una de las cosas que el Señor Jesús hizo durante esos 40 días fue predicarles el evangelio, ¿sí? Para que creyeran en Él hasta sus propios hermanos, ¿sí? Y Santiago, en esos 40 días es cuando recibe a Cristo y cree en Él, ya no solamente como su hermano, como su carnal, sino como el Hijo de Dios, como el Cristo. Acuérdese, como el Cristo. ¿Qué era el Cristo? Era el ungido, era el autorizado, ¿sí? Que había muerto y resucitado porque Él lo vio morir, muy probablemente, ¿sí? Aunque haya sido a lo lejos. Y si no lo vio Él, lo vio su mamá, lo vio María, que estuvo enfrente, a unos cuantos metros, ¿sí?
Y Santiago se entrega a Cristo, el Señor Jesús lo llama al ministerio. Y pues aquí encontramos en esta carta de Santiago capítulo 2, por favor, del verso 18 al 26, encontramos al pastor Santiago discutiendo con alguien, y es lo que indica el contexto. Santiago 2:18, casi el final de la Biblia. Discutiendo con alguien, una persona, ¿sí?, que alegaba que la fe era suficiente para ser salvo, ¿sí?, y que al parecer pensaba esta persona que sin importar lo que hiciera, con el simple hecho de creer en Jesús, no perdía la salvación. No sé si les suena conocido esto. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias, que no son iglesias, que manejan esta falsa doctrina. No, es que no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Es por fe. Sí, pero Santiago hace una aclaración muy precisa, hermanos, ¿sí?, respecto a este punto, y es lo que quiero que vayamos viendo. Y esta persona con la que Santiago estaba enseñándole, estaba en esta discusión, pensaba que la fe era suficiente para ser salvo. Entonces, esa persona podía hacer lo que quisiera, o por lo menos eso pensaba esa persona, ¿sí? Tiene que haber sido un hombre, y probablemente un hombre mayor de 30 años, para que fuera tomado en cuenta para este tipo de discusiones. Y además, era alguien que era miembro de una iglesia, o sea, era cristiano, era de la iglesia, ¿sí?, que pensaba que las obras, las cosas que hacemos, salían sobrando, ¿sí?, y que, como dije, parecía cristiano este hombre. Como muchos parecen cristianos, dicen que son cristianos con su boca, pero no con sus acciones. Y este era el caso que estaba tratando Santiago. Esto era lo que estaba hablando Santiago con esta persona, y de paso lo estaba extendiendo a todos los cristianos, ¿sí? Y mire lo que dice Santiago. Santiago era un hombre duro de palabra. Era duro de palabra Santiago. Vamos a ver qué es lo que dice. Del versículo 18 al 26, ¿quién me hace el favor de leerlo puesto de pie? Del 18 al 26. Y ponga atención en cada palabra de lo que dice Santiago a este hombre. Amén. Sí, no hay problema. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras, y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Amén, gracias. ¿Se fija cómo está hablando de alguno? Dice en el verso 18, pero alguno dirá, ¿sí? No crea que lo está diciendo así como que por si acaso alguien anda diciendo,
Se está refiriendo a que alguien, por ahí alguno andaba diciendo, ¿sí? Tú tienes fe y yo tengo obras. Pero se observa también que probablemente alguien le contestaba diciendo, pues yo tengo obras y por mis obras tal vez soy salvo. Entonces ya encontramos a dos personajes que muy probablemente el pastor Santiago les estaba hablando, porque los dos estaban mal. Estaban incompletos en su doctrina y en la comprensión del evangelio de la gracia. Y Santiago lo que hace es aprovechar de una vez. Y si se fija, dice en el versículo 19, ¿ustedes creen que Dios es uno? ¿Qué? No, ¿verdad que no dice eso? ¿Qué dice? ¿Verdad que había alguien con el que estaba hablando Santiago? Se fija que un hombre estaba ahí con problema mínimo. Yo digo que eran a lo mejor hasta los dos. Uno que estaba discutiendo, a otro, y el otro que le estaba respondiendo. Y cada uno tenía su punto de vista, pero no conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Y el pastor Santiago habla de dos elementos: fe y obras. Y las une de una manera tan sabia que solamente es bajo la guianza del Espíritu Santo, como todo lo que está en la palabra de Dios. Y permítame emplear una analogía, ¿sí?, basada en uno de los principios, o en una de las principales leyes de la mecánica básica, que aquí yo sé que ahorita me van a responder los chamacos, ¿sí?, que es la tercera ley de Newton. Ya saben de lo que estoy hablando, ¿sí? La famosa tercera ley de Newton. ¿Quién no conoce la tercera ley de Newton? Sí, pero deja que los demás digan. Kevin, ¿le vas a dar chance a los demás o quieres decirle? ¿Le das chance? Ok. Es una alegoría, y permítame, o sea, nada que ver la palabra de Dios con este tipo de cosas, pero permítame hacer esta comparación, que aunque no tiene comparación, pero es una alegoría, ¿sí? Cómo la fe y las obras van juntas. La tercera ley de Newton, ¿sí?, dice que a toda acción corresponde una... no que no se la saben, nomás que se hacen, pues. Toda acción va a provocar una reacción. Y válgame usted la comparación. Pero no hay nada que usted y yo hagamos en Dios, para Dios, o en contra de Dios. Fíjese, no hay nada que hagamos en Dios, para Dios, o en contra de Dios, que no tenga su reacción. Y no es porque Newton lo haya dicho. Pero esto quiero que no crea que el Señor Jesús le va a decir, te voy a aplicar la tercera ley de Newton, porque hiciste... No, nada que ver. Esto no es bíblico. Esto es una alegoría solamente para tratar de explicar de manera mejor estas cosas. Vic, tú sí te acordabas, ¿verdad?, de la tercera. No, aunque no, que se le acordaba. Pero él sí les dio chance, nos dio chance. Diego, ¿te acordaste? ¿Es lo que estás viendo ahorita? No, anda filoso el Diego ahorita. Ahorita nos explica los otros dos porque no lo entiendo. Gloria a Cristo. Entonces, toda acción que hagamos, hermanos, en Dios, ¿sí?, va a tener una reacción, va a haber una consecuencia de esa acción, ¿sí? Si buscas a Dios, lo vas a encontrar. El que lo busca lo encuentra, ¿sí? Si clamas a Él, ¿qué dice su palabra? Él te responderá. Clama a mí, yo te responderé, dice. Si tienes fe en Él, lo que le pidas en el nombre de Cristo, y que esté dentro de su voluntad perfecta, de su perfecta voluntad, lo vas a recibir. Toda acción conlleva una reacción, ¿sí?
Todo lo que hagamos en Dios, hermano, va a tener un resultado, va a tener una reacción en nuestra vida, en la vida de los demás, en la vida de los que nos rodean, ¿sí? Pero estamos hablando de la fe y las obras. ¿Qué tiene que ver con esta tercera ley de Newton? Sí. Vamos a regresarnos a Santiago. Les decía, tiene dos aspectos muy importantes, las obras y la fe. Obra. Y ahorita vamos a regresarnos a esto de la alegoría. Obra se referirá a cualquier tipo de buena obra, hermanos. ¿Estas obras que está hablando aquí Santiago? No. Porque existen dos clases de buenas obras, hermano. Y tenemos que entender esto, ¿eh? Número uno, las buenas obras sin Cristo. Las buenas obras sin Cristo. Y dos, las buenas obras en Cristo. Las dos son buenas obras, pero unas son sin Cristo y otras son en Cristo. Y déjeme explicar esto. Las buenas obras sin Cristo son todas aquellas que hace la gente que no es cristiana, que no son hijos de Dios, pero son buenas personas. ¿Por qué sí sabe que hay buenas personas? Aunque no sean cristianas. Como hay cristianos que no son buenas personas, ¿sí lo sabe también? Y esas personas que no son cristianas, pero son buenas personas, las hacen porque ellos quieren. Hacen esas buenas obras sin Cristo. Porque ellos quieren y no porque están obedeciendo a Dios. Por ejemplo, alguien puede darle pan a un hambriento y eso pues lo va a hacer sentir bien al hambriento, pero también al que está haciendo esa buena obra, aunque lo está haciendo sin Cristo. Eso es bueno, no hay nada de malo, ¿sí? A menos que piense que con eso se va a ir al cielo. O que Dios tiene el compromiso de ayudarlo en tal o cual cosa, ¿sí? O crea en esas mentiras del karma, de que haces algo bueno y el karma te lo va a regresar. ¿Ha visto eso? Que ahí siempre lo ponen como memes, ¿verdad? En videos. De que hizo algo malo y luego ¡pum! Le cae, no sé, un piano encima. ¡Ay, el karma! Órale, ahí está. Eso no existe, hermano. Eso es brujería, lo del karma. Para que usted no ande, mire, las buenas vibras y malas vibras no existen. ¿Sí? Para que usted no utilice eso en su vocabulario. Esas son palabras de brujos, ¿sí? Las palabras de brujos son el karma, ¿cómo le llaman? ¿Aura? Ay, es que tiene un aura muy, muy bonito, mucha luz. Veo mucha luz en ti. Y está el focote ahí enfrente de ti. ¿Sí? O andas todo sudado enfrente del sol, todo brillosote. Parece ahí foco. Veo mucha oscuridad, esa persona es muy tóxica. Ay, cálmate, químico. ¿Sí? No se meten en ese tipo de cosas. Eso del karma es hechicería y brujería también. ¿Sí? Otra palabra que a veces he escuchado, hermanos, sanación. Es más, hasta me han dicho, pastor, ore para que Dios me dé sanación. Cachetón te voy a dar primero. ¿Cómo que sanación? La sanación las hacen, ¿sí?, los brujos. Dios no hace sanaciones, Dios hace sanidades, no sanación. ¿Ok? Y hay muchas, pero no nos vamos a desviar. Entonces estamos con aquella gente que hace buenas obras, pero sin Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las buenas obras en Cristo? Son aquellas que un hijo de Dios, alguien que es cristiano, ¿sí?, un nacido de nuevo, hace por tres motivos. El primero, por amor al prójimo, porque ama al prójimo.
No está pensando en cómo lo va a hacer sentir eso. Porque el que está sin Cristo puede darle algo a alguien, ten, y sentirse como que, ya hice mi buena obra, qué bueno soy. Muy en el fondo del alma, de la mente, pasa ese sentimiento o ese pensamiento. Soy bien buena persona. Señor, te luciste conmigo. ¿Sí? ¿A quién está dando la gloria? A sí mismo. ¿Por quién lo está haciendo? Por él, más que a veces por la propia persona. Pero alguien que lo hace en Cristo, lo está haciendo porque Dios pone ese amor por esa persona, ¿sí? Y lo hace por amor al prójimo, número 1. Y número 2, lo hace para agradar a Dios y exaltar el nombre de Dios. Lo hace porque sabe que Dios lo está viendo. Lo hace porque sabe que eso le agrada a Dios, hermano. ¿Y sabe qué? No se lo anda diciendo a nadie. Es algo que guarda nada más entre Dios y él o ella. Y número 3, lo hace por obediencia. Ay, Señor, traigo 10 pesos. Y hemos tenido aquí varios testimonios de esto y a lo mejor algunos están aquí. Vas caminando y ves ahí a una señora o algo, alguien con necesidad, y luego traes 20 pesos y es todo lo que traes, hasta para el camión. Ya no traes ni para el camión, es lo único, ¿no? Y ya estás ahí y el Señor te habla y te dice, dale los 20 pesos a esa. ¿Sí? Pero no es alguien que vende paletas o esquimales, no es de esos. Si no es alguien, un necesitado, no creas que se lo vas a dar y luego te va a dar el elote ahí con chile, ¿verdad? Ay, es que el Señor me dijo que le diera los 20 pesos y me dio un elote. Ay, qué padre. No, esos se llaman vendedores, eso no. Estoy hablando de alguien que tiene una necesidad y que tú no sabes nada, no lo conoces, y Dios pone en tu corazón hacer eso y tú dices, ay, Señor, pero me voy a quedar sin nada, Señor. Pero tú sabes que Dios te está hablando. Y por obediencia, aunque tu carne te dice, no lo hagas. No es cierto, no puedes hacerlo, vas a sufrir, te vas a tener que ir caminando hasta tu casa, o vas a tener que pedir, o vas a tener que esto o aquello. Y dices, ay, Señor. Pues nomás porque tú me lo dices, Señor, lo voy a hacer. Mi carne tal vez no está convencida, pero por obediencia a Dios, esa persona en Cristo va y le da los 20 pesos. No sabe si le hacían falta, si no le hacían falta o para qué. ¿Sí? Pero cuando se da la vuelta, ¿sí? Ahí lo deja, jamás vuelve a ver a esa persona tal vez. Pero en su alma tiene esa convicción de que obedeció la voz de Dios en su corazón. Yo sé que algunos o muchos de los que están aquí han vivido cosas semejantes a esta. Esas son las buenas obras en Cristo. Son las buenas obras que hace un hijo de Dios, ¿sí? Y donde el que sale glorificado y honrado es Dios, no uno, sino solamente nuestro Padre, que es bueno, y a Él la gloria. Y en general, hermanos, las buenas obras sin Cristo o en Cristo son muy parecidas. Pero las que son sin Cristo no glorifican a nadie más que a sí mismo. Y solo hacen sentir bien a la persona. Pero las que son en Cristo glorifican y exaltan al Dios que es nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador. ¿Sí? Glorifican y exaltan a Cristo, al Dios único y verdadero. Por eso sabemos que damos de gracia lo que de gracia también recibimos, y sobre todo lo hacemos con gozo. Pero el gozo es producido por Dios, no por nuestras acciones. ¿Sí? Y ahí en Santiago, ese hombre que presumía tener fe, pero que su actuar al parecer era desagradable delante de Dios, ¿sí? Es un mal
que cada vez es más común en la vida de muchos que dicen ser cristianos, que piensan que por creer en Jesús ya tienen la vida eterna asegurada y que pueden hacer lo que sea, aunque sea malo delante de Dios. Y ese tipo de gente comienza a llamarle a lo malo bueno y a decir que viven bajo la gracia. Ya tuvimos una serie donde estuvimos hablando de la gracia de Dios y de lo que no es la gracia de Dios, ¿sí? Donde vimos que muchos usan eso de que es que, ay, qué religioso eres, ay, qué religiosa me saliste. Vamos a brindar ahorita por el año nuevo y por la Navidad y por, qué sé yo, a veces hasta en los trabajos o en las familias, ¿sí? Y ahí están y pasan y te pasan la copa o el vaso, lo que sea, ¿sí? Y ándale, nomás es un trago nada más, es para desearnos bien para el próximo año. Pues bueno, Señor, tú conoces mi corazón, Padre, que te amo a ti, Señor. Tú conoces que yo te amo, Padre, y que esto nomás lo voy a hacer porque, pues para no ser de piedra de tropiezo para todos estos inconversos. ¿Sí? Imagínense un esposo o una esposa que le ande coqueteando ahí a otra persona y que diga, pues yo no quiero, pero acabo que mi esposa sabe que yo la amo a ella y ella sabe que esto aquí no hay amor. Voy a nomás vamos ahí, pero no pasa de eso, pues porque a quién sabe si Dios quiere alcanzarla. Y yo voy a ser el instrumento, a lo mejor se convierte, ¿verdad? Y pues si voy a salir a cenar con ella, pero mi esposa sabe que yo la amo. ¿Se valdrá? Ay, porque a Dios sí queremos aplicarle eso. ¿Verdad que no? Tenemos que ser, hermanos, fieles a nuestro Padre, porque hasta ahorita que yo sepa, mi Dios a nadie le ha sido infiel o a alguien le ha fallado Dios alguna ocasión. Yo creo que a nadie, ¿verdad? Se ha pasado hasta de bueno con nosotros, ¿sí? Y ese actuar, hermanos, en muchos que dicen ser cristianos, ¿sí? les permite según ellos. Y era lo que estaba aquí Santiago discutiendo con este hombre. Uno decía, las obras no importan, hombre, mi fe, yo tengo mucha fe. Sí, nomás que Santiago le dice, a ver, enséñame tus obras y voy a ver la calidad de fe, ¿sí? Porque si no veo las obras, ¿sí? Es mentira que tienes fe. Porque aquel que tiene fe en Cristo, tiene fe también en lo que dice y en lo que dijo el Señor Jesús. Y no solamente para recibir dinero o para recibir las bendiciones, sino para cumplir con las ordenanzas que están escritas aquí en la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso, hermano, es lo que agrada a nuestro Dios. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de no caer en este error. Porque gente que dice que tiene fe, así, hermano, en Cristo, en Jesús. Y hago la aclaración, corrijo, no en Cristo, en Jesús. Pero dijimos que no basta con creer en Jesús. ¡Oh, el pastor! No malinterprete, acuérdese de lo que hemos hablado. ¿Sí? Hay que creer que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. No nada más creer en Jesús. ¿Sí? Porque en el versículo 19, ¿qué es lo que dice ahí en Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? O sea, este hombre tenía fe y creía en Dios. Es más, creía en la Trinidad. ¿Sí? ¿Tú crees? Fíjese cómo era con un hombre, ¿eh? ¿Tú crees? Le habla directo a este señor. ¿Tú crees que Dios es uno? Y bien haces, es correcto, estás en lo correcto, felicidades. ¿Sí? Pero también los demonios creen y tiemblan. Qué tremendo, hermano. Creen en Dios, creer en Dios, hermano. Pero creer en Dios no salva.
porque hasta los demonios creen en Dios. ¿Sí? Y fíjese cómo le habla Santiago a este hombre de la congregación, verso 20. Mas quieres saber, y luego ¿cómo le llama? Hombre vano. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Este pastor Santiago era duro. ¿Sí? Hombre vano. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es decir, la fe sin obras, sin actuar, sin hacer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios, no es fe. Es lo que le estaba diciendo. Hombre vano, le dice. Y era un cristiano. Era cristiano. ¿De qué te sirve? Lo voy a parafrasear. ¿De qué te sirve, hombre vano, según tú, tener tanta fe, si lo que haces no concuerda con lo que dices sobre tu fe? ¿De qué te sirve jactarte, decirlo, anunciarlo, de que tú tienes mucha fe, de que eres muy espiritual? Si la forma en la que hablas, en la que vives, en la que te desenvuelves en el mundo, tu manera de actuar en tu casa, en tu trabajo, en lo secreto, no respalda esas palabras que según tú dices tener de tanta y tanta y tanta espiritualidad y fe en Dios. ¿De qué te sirve, hombre vano? Qué duro, hermano, esto, pero no tiene ningún error, es una realidad. Duras palabras las del pastor Santiago. Versículo 21, ya vamos a terminar. ¿No fue justificado por las obras Abraham? Fíjese, ¿Abraham fue justificado por la fe o por las obras? ¿Qué dice ahí en ese versículo? Fíjese, estamos hablando del padre de la fe. Pero ¿qué es lo que le dice el pastor Santiago a este hombre? ¿Que acaso no fue justificado por las obras? O sea, por lo que hizo Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y luego fíjese en el versículo 22, aquí está la clave. ¿No ves que la fe, y luego la palabra qué? Actuó juntamente con sus obras. Tercera ley de Newton. ¿Sí? La fe, hermano, es la que provoca, ¿sí?, nuestras obras, aquellas que son obras de Dios, nuestro actuar. La fe, hermanos, fíjense cómo dice aquí. ¿No ves que la fe actuó? ¿Sí? Juntamente con sus obras. Va junto. Una cosa provoca la otra. Toda acción, ¿sí?, le precede o provoca una reacción. La fe provoca buenas obras, las obras de Dios. ¿Cómo medir la fe? En base a nuestro actuar, hermano. ¿Cómo somos? ¿Qué hacemos? No qué decimos. ¿Sí? Porque aquí en la iglesia podemos ser muy espirituales. Es muy fácil ser muy espiritual en la iglesia. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Yo hasta me acuerdo que llegaba a decir y decía, a pensar y decía en mi mente: ay, Señor Jesús, ven un domingo, Señor, en el rapto, que sea un domingo como eso de la 1:15, 1:10, después de que haya sido el llamado y que esté bien delante de ti y que ven esa hora de misericordia, Señor. ¿Alguien ha pensado así? Nadie levanta la mano.
No basta, hermano, solo con decir que tenemos fe o pensar que tenemos fe. Muchos cristianos piensan de sí mismos que tienen mucha fe. Es que yo creo en Dios. Qué bueno, los demonios también. Mi pregunta sería, ¿y qué de tus obras? ¿Cómo actúas? ¿A dónde vas? ¿Con quién te juntas? ¿Cómo hablas? ¿Qué hablas? ¿Podrá acaso de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga? Dice la palabra de Dios. No. ¿Sí? O somos cristianos, ¿sí? O hay fe, o no lo hay, hermanos. Y todo, dijo el Señor, por sus frutos seréis conocidos. O dijo que por vuestra fe seréis conocidos. No, está hablando de las obras. Y las obras dependen totalmente de la fe. Si tenemos fe, hermano, vamos a actuar de la manera que le agrada a Dios. La fe se tiene que ver reflejada en nuestra obediencia a Dios. Si le estamos obedeciendo a Dios, hermano, es porque tenemos fe. Porque acuérdense que hay algo llamado fe fingida. Y la fe fingida, hermano, es la que se demuestra solamente delante de la gente. ¿Sí? No sé si alguna vez le platiqué. Había un ateo, no sé si todavía viva, locutor, muy bueno para hablar el hombre pero era ateo. Y él estaba en contra de los cristianos, pero a muerte, ateo así, anticristiano. ¿Sí? Y él habló con varios de sus amigos y dijo, ¿saben qué? Voy a hacer un experimento, dice, por un tiempo. Dice, yo he hablado con cristianos y pastores y de todo, tantos. Dice, yo he estado en cultos, en sus reuniones y todo. Yo sé cómo hablan, todos hablan igual, todos hablan de la misma manera. Dicen las mismas cosas. Dice, yo no creo que Dios exista. Y voy a hacer algo, nada más para demostrarles cómo la gente puede ser engañada por sus propias emociones. ¿Sí? Y no realmente porque tenga convicciones, sino porque son emocionalistas. Y esto sucedió allá en Argentina. Y este hombre, de repente un día en la radio, da el anuncio de que es cristiano. Era mentira, Da el anuncio de que es cristiano. Y él, como ya sabía todas las palabras y todas las rutinas y todas las cosas, ¿sí?, religiosas, él comenzó a hablarles y empezó a predicar y empezó a tener varios programas. ¿Y qué creen? Empezaron los hermanos a hablarles por teléfono y empezó la audiencia a crecer cada vez más y más y más. Ya había cientos de gente que lo seguían y le pedían hasta consejos de la Biblia y todo. Y este hombre seguía con su corazón siendo ateo. ¿Sí? Él se propuso esto nada más para avergonzar y ridiculizar a la gente y demostrar que muchos, ¿sí?, bueno, en el caso de él pensaba que todos los cristianos eran pura falsedad. ¿Sí? Y este hombre siguió así por varios meses, hasta que, ¿qué cree? Alguien por ahí le dijo, oye, pues ya tienes varios cientos de personas que te siguen. Y la misma gente le decía que por qué no abría una iglesia. Ay, eso de abrir iglesias, hermanos, ay, Señor. Mucho cuidado, hermanos. De que abrieron una iglesia aquí, que abrieron otra iglesia. Eso, hermanos, sí, gloria al Señor, pero cheque de dónde salen esas iglesias, hermano. ¿De dónde y cómo salieron esas iglesias? ¿Sí? ¿Cómo se abrieron? Y este hombre dijo, pues sí, ¿y qué abre una iglesia? Y no es una alegoría lo que le estoy platicando, esto pasó en realidad de veras, Y él pasaba junto ahí, pues ya había multitudes, ¿sí? Tenía su grupo de alabanza y pasaba y daba la palabra y les enseñaba y les hablaba como todo un pastor, ¿no? De esos muy, muy pentecostales, de esos que no sé, hasta muy efusivos, muy emocionales. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. ¿Sí? Hasta que se terminó el tiempo que él se había propuesto.
Y un día en la radio les dijo a todo mundo su plan y lo que había estado haciendo por varios meses y cómo había conseguido hasta ser pastor. Nada más para que se dieran cuenta de cómo ellos mismos se estaban autoengañando. Según él, porque Dios no existe. Pero yo me voy a este punto. ¿Alguien que tiene el Espíritu Santo podrá ser engañado por ese tipo de personas? Yo estoy seguro que no. Porque el Espíritu de Dios da testimonio de quién es de Dios, ¿sí? Quién es de Dios y quién no es de Dios. Y ese hombre era de Satanás. Y no se arrepintió, no cree que acaba feliz la historia de que él se hizo cristiano. No, él siguió. Se burló de todos aquellos que solamente tenían una fe fingida. Y se le llenó así, hermanos, la iglesia. Y públicamente dijo: yo esto lo planeé así, y yo lo hice para demostrarles cómo ustedes son una falsedad, cómo su fe en ese Dios en el que yo no creo que existe, ¿sí? Su fe es una falsedad. Él lo vio así, nosotros tenemos otro entendimiento en Cristo. Qué triste que esas personas tenían una fe fingida, porque Dios no va a permitir que alguien que realmente tiene una fe verdadera, honesta en Él, sea engañado. Y la palabra dice que en estos días se van a levantar muchos falsos pastores, maestros, apóstoles, profetas, de todo. Pero son falsos, no son enviados por Dios. Son levantados por el mismo hombre. ¿Sí? ¿Y todo por qué, hermano? Porque tienen fe, pero ¿qué de sus obras? ¿Qué de las obras, hermano? Gloria al Señor Jesús. Entonces les decía, para terminar, la fe se tiene que ver reflejada en nuestra obediencia a Dios, hermano. ¿Sí? Si lo obedecemos es porque tenemos fe. Si hay cosas que no estamos haciendo o que estamos haciendo y no son agradables a Dios, es mentira que tenemos fe. Y estamos como este hombre al que estaba corrigiendo el pastor Santiago. Era una fe fingida solamente, una fe muerta, porque las obras que hacía no eran las obras de alguien que creía en Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios. Se estaba autoengañando. O igual el otro lado, nada más hacía las obras y puras cosas buenas y pensaba que con eso estaba agradando a Dios y que con eso se estaba hasta ganando un lugar en el cielo. Hermano, esto no es correcto. Y Santiago es muy claro en esto que él habla en la palabra de Dios. ¿Sí? Y respecto a la fe, quiero hacer una aclaración. La fe en Dios, hermano, no consiste en ir y comprar un cachito de la lotería, que debo aclarar que eso no es correcto, jugar a la lotería y ese tipo de cosas no son correctas delante de Dios. Y decir, yo tengo fe en que voy a ganar. No, discúlpeme, eso no es la fe en Dios, ni eso son las obras de la fe. ¿Sí? Ni es tampoco decir, voy a manejar a 180 kilómetros, ¿sí?, en la carretera y tengo fe que Dios me va a cuidar. Eso tampoco es fe, hermano. Es una imprudencia. Y acuérdense que Dios no está comprometido con nuestras imprudencias. Él no está comprometido a apoyarnos en nuestras imprudencias. ¿Sí? La fe en Cristo se manifiesta en obras, en las cosas que Él nos manda hacer y que sabemos que para nosotros son imposibles y solo las podemos hacer porque le queremos a Él. Y solo van a suceder porque Él las va a hacer. ¿Sí? Pero si Dios lo dijo, entonces yo lo voy a hacer porque yo le creo. Esas son las obras de la fe. Pero también actuaré, ¿sí? Actuaremos
y haremos lo que a nosotros nos corresponde hacer. ¿Sí? No voy a estar aquí hasta que Dios acomode las cosas. Hablaba con una persona esta semana que supuestamente es cristiano desde hace no sé cuántos años, ¿verdad? Y por lo que vi nunca se ha congregado o se ha congregado pocas veces y en muchas iglesias. Y me decía, no, es que yo necesito de Dios, yo necesito a Dios. Yo le decía, pues ve a la iglesia. Digo, si no quieres ir allá a la iglesia, ve a una iglesia por aquí cerca de tu casa, pero busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y sabe qué me respondió? Le voy a dar mi dirección para que vaya a mi casa a visitarme. Y yo, bueno, pásame la dirección, ya la apunté. No, pero es que yo necesito de Dios. Pues ve a la iglesia. Vaya a visitarme, pastor, a la casa. Y yo, segunda vez dije, bueno, está bien. Y siguió platicando, todas son puras necesidades, ¿no? Y me vuelve a decir, sus problemas, y le digo, es que necesitas congregarte, necesitas ser pastoreado. Vaya a visitarme. Dije, no, hermano, tú estás mal. Tú no quieres buscar a Dios, ¿sí? Tú quieres que te vayan a visitar nada más. Tú no quieres actuar, no quieres hacer tu parte. Y a veces queremos que Dios haga su parte sin nosotros hacer la que nos corresponde. A nosotros nos corresponde buscar a Dios. A nosotros nos corresponde esforzarnos, hermano, por venir a rendirle culto, por aprender de su palabra, por servirle a Él, por hacer lo que le agrada a Él. Todavía esta persona me dice, pues cuando sea el tiempo de Dios, cuando Dios sabe cuándo va a ser su tiempo de que yo vaya a una iglesia. No, ahí sí, hermano, discúlpeme, pero me arremangué la de y me lo ejecuté. Le dije, discúlpame tantito, le dije, pero no me embarres a Dios en tus cochinadas. Porque el que está mal eres tú, no Dios. Dios quiso que tú lo buscaras a Él desde hace más de 2000 años, cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz. No me vengas a echarle la culpa ahora de que no vas a ninguna iglesia porque no ha sido el tiempo de Dios. Discúlpame, pero eso no lo puedo aceptar. Y a veces, hermanos, pretendemos hacer lo mismo. Estamos en un pecado y, pues bueno, es que hasta que Dios me ayude a salir de esto. No, ¿cuál? Si ya nos ayudó hace 2000 años. Mandó a su Hijo Jesucristo para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Tenemos que hacer nuestra parte en eso de las obras y en eso de la fe. A nosotros nos corresponde, hermano, eso. ¿Sí? Gloria al Señor Jesús. Tenemos que hacer todo para agradar a Dios y que su nombre sea exaltado. No importa si nadie más está conmigo. No importa si nadie más está de acuerdo contigo, si nadie más te respalda, o aún hasta si están en contra de que hagas lo que a Dios le agrada. Esa es tu parte, esa es mi parte, es lo que tenemos, que es lo que nos corresponde a nosotros. No importa si todos me dicen que estoy loco, ¿sí? o me llaman fanático. Yo sé que la fe también es perseverar en Dios, hermano. Aunque las cosas no tengan sentido para nuestra mente. Es que no veo nada. Dios me dijo, Dios me habló, yo lo estoy haciendo, pero no veo nada. ¿Y quién te dijo que tenías que ver, Tomás? ¿Sí? Ay, no, hasta que no toque su herida y meta el dedo ahí. Cálmate. Ya estamos así. ¿Quién te dijo que tienes que ver? Ay, si Dios te habló algo, ¿sí? Tú hazlo por obediencia y gózate en eso. Así te digan que no, así te llamen como te llamen, te juzguen. Ay, qué aburrido, mamá, no me lleves a la iglesia. No vamos hoy. No, papá, ¿para qué? No, viejo, no, vieja, no. Ay, pues sí, cierto, ¿verdad? Creo que siempre vamos.
Bueno, no siempre, pero una vez al mes. ¿Sí? Y ya con eso, mira, Dios sabe que le amamos y Dios sabe que desde aquí, ay, mira, prende el YouTube y vamos a ver una predicación ahí. Pon algo ahí bonito. Decía el martes en la clase, ¿sí? Prende el YouTube y ay, no vamos a ir a la iglesia, pero vamos aquí a cantar al Señor, ¿sí? Ponle ahí los cantos de esos viejitos que pues, alabaré, oye, pásame la de esta, vamos acá, pero ahí deja los cantos porque mientras mira que la casa se llene de la presencia de Dios. Y luego, busca una predicación, ya es hora de la predicación, ya escuchamos unos cantos, ya lo vamos a Dios, ¿sí? Y luego hay predicaciones cristianas, y ahí está, y luego el Apocalipsis, ay no, me trató muy fea, los falsos cristianos, ay no, las 5 bendiciones que Dios quiere dar a tu vida, esa ponla, ¿sí? Ay, qué bendición, hombre, bien bonita la palabra de Dios, el Señor me quiere bendecir, ¿sí? Chéquele abajo, reproducciones, 2 millones. Vayas a las reproducciones de que el Apocalipsis, 13. No 13 millones, 13 personas nomás. ¿Sí? Tenemos, hermanos, que hacer nuestra parte, sin importar lo que otros piensen. O agradamos al hombre o agradamos a Dios. O agradamos a la familia o agradamos a nuestro Padre. O agradamos al jefe en el trabajo, a los vecinos, a los conocidos, a los amigos, o agradamos a Dios. Y todavía voy más allá. O nos agradamos a nosotros mismos, o agradamos a Dios. La fe que Dios busca es la que va acompañada por esas pruebas de que le creemos a Dios. De otra manera, no andemos diciendo que tenemos fe si nuestro vivir demuestra todo lo contrario, hermano. Es una lucha entre nuestra alma que desea agradar a Dios y nuestra carne que se resiste a obedecerle, a creerle. Pero Dios, hermano, hasta el día de hoy está buscando hombres y mujeres, corazones que le crean y le obedezcan. Gloria al Señor Jesús. Yo quisiera que oráramos en esta hora. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Y yo creo que Dios nos ha hablado a cada uno en distintas áreas, ¿sí? Y es una oportunidad que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para no ser como estos hombres con los que el pastor Santiago estaba ahí enseñándoles y corrigiéndolos. Que yo creo en Jesús, pues qué bueno, pero ¿y tienes fe? No, un chorro, tengo montones de fe. Es más, ¿quieres? Ya hasta te paso corriente. Órale, agárrame de las manos para pasarte corriente de fe. Tómala. Porque hay iglesias que hacen eso, te voy a imponer las manos para que tengas ahora más fe. No, discúlpeme, pero la palabra de Dios dice muy claramente que cómo viene la fe, hermano. Por el oír la palabra de Dios. Sí. ¿Cómo está nuestra vida? Nuestro actuar, nuestro hablar, hermano, nuestro hablar. Es tan lastimoso escuchar a hermanos que digan unas palabrotas. Me ha tocado, Señor Jehová. ¿Sí? Y están ahí platicando, y luego de repente, ¡pip! Y yo me quedo. Si a mí me dolieron los oídos, no quiero imaginarme a Dios. Y se le salió ahí por casualidad, a veces ni cuenta se da. ¿Sí? Y dice uno, Señor. Pero Padre, Señor, te amo, mi Dios. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro actuar, hermano, realmente? Yo creo que tú sabes, ¿sí?
No estoy tratando de ser que se perciba esto como un ataque, ¿sí? Ni como un juicio, porque yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo mismo seré juzgado por el Señor Jesús. Todos estamos en el mismo barco. Lo que estoy hablando, hermano, es por amor, ¿sí? Porque yo creo que aquí hay muchos corazones, que tu corazón anhela agradar a Dios y tener una fe real, pero una fe con obras que bendigan y glorifiquen a nuestro Dios, no una fe fingida. Y hemos hablado mucho de la fe, y no puedo brincarme esto, hermanos, este concepto de que la fe sin obras es muerta. Esas obras de la fe que producen solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Realmente le estaremos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo? ¿Estaremos diciendo que el pastor es religioso o que la iglesia es muy religiosa porque ya las cosas han cambiado? Porque Dios conoce mi corazón, entonces Él sabe que lo amo aunque sea así y así me acepta. No, discúlpame, pero si eres así, estás en pecado. El Señor Jesucristo, cuando te presentes delante de Él no te va a rechazar. El propio Señor Jesucristo te va a decir: ni te conozco, hacedor de maldad, vámonos al infierno. Pero es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Por eso nos da estas oportunidades, hermanos, para arreglar nuestra manera de vivir. No tratemos de engañar a Dios, hermano, ¿sí? Podremos engañarnos a nosotros y a otros, pero a Dios no puede ser engañado por nadie. Y si sabes que estás haciendo algo que no debes de estar haciendo, hermano, vuelvo a insistir, que tus obras respalden la fe, que las obras que haces, ¿sí?, demuestren, ¿sí?, y dejen a ver la calidad de fe y en quién tienes tu fe puesta. Gloria al Señor. Algunos tal vez necesitan oración por sanidad en su cuerpo, sanidad en su alma. Otros tal vez solamente necesitan hablar con Dios de cosas que tienen que ver con esto de la fe y nuestro actuar. Sea lo que sea, yo creo que todos necesitamos orar en este día. Porque ¿sabes qué? Yo creo que el Señor Jesús está volteando para acá. Y yo creo que Él está mirándote, mirándonos a cada uno de nosotros. Y si nos está mirando, algo va a pasar. La pregunta es: ¿quieres que pase? Porque luego hay gente que está tan metida y tan cómoda en su pecar, que no quieren cambiar y que no quieren toparse con el Señor Jesús, porque saben que el día que lo hagan van a tener que dejar esas amistades, esos lugares, esa manera de hablar, de vivir, de actuar, esos pecados. Y hay gente que no quiere. ¿Sabes qué? El Señor Jesús no te va a forzar a nada. Pero un día, ¿sí?, acuérdate, no era cristiano, pero lo dijo Newton: toda acción traerá como consecuencia su reacción. ¿Sí? Y todo lo que estés haciendo, todo lo que estamos haciendo, va a traer sus consecuencias. ¿Por qué no oramos en este día? Amén. Yo te invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la presencia de Dios. Y el altar está abierto. Yo no quiero que nadie sea engañado, no quiero que nadie se esté autoengañando, hermanos. Yo quiero que si acaso hay alguna venda en nuestros ojos, o que si estamos volteando para otro lado para no ver nuestro pecado, sabemos que está ahí. Y hoy es un día en el que el Señor Jesús nos está viendo y Él quiere,
¿sí? Que tú y yo le presentemos nuestras vidas a Él y seamos lo que Él quiere y dejemos de ser lo que nosotros queremos. Él está esperando y buscando esos corazones que le creen a Él y que quieren actuar agradándole a Él. Cierra tus ojos, habla con Dios, joven, adolescente, hermano, hermana. Sea ahí, sea en tu lugar, sea aquí al frente, como sea, tú habla con Dios lo que tienes que hablar y entrégale tu vida realmente al Señor Jesucristo. Porque Dios es nuestro Señor Jesús. Cristo está aquí. Padre, en este día, Señor, queremos presentar nuestras vidas a ti. Yo sé que tú conoces, Señor, el actuar, el vivir de cada uno de nosotros en la vida diaria, Señor, en público, en lo secreto, cómo pensamos, cómo hablamos, a dónde vamos, qué decimos, qué es lo que está en lo escondido de nuestro corazón, pero escondido para la gente y no para ti. Señor, tú sabes si nuestras obras, Señor, son en base o son provocadas por nuestra fe en ti. También sabes si lo que hacemos no respalda en nada nuestra fe en ti, es decir, actuamos como alguien que no es hijo tuyo, Padre. Tú sabes si hemos estado intentando o hemos estado haciendo las cosas para agradarnos a nosotros mismos. Y hemos estado de alguna manera escondiéndonos, tratando de escondernos de ti. Fingiendo, Señor, que no sucede nada, tratando de esconder nuestro pecado. Pero resulta que esa semilla de pecado, que ese actuar mal, un día va a brotar esa planta de espinas, ¿sí? Y va a crecer tan grande que va a ser imposible esconderla y traerá sus consecuencias. Y hoy, Padre, como iglesia, queremos ponernos delante de tu presencia y pedirte, Señor, que juzgues nuestras vidas en este día, que tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, Padre, en este día redarguya y nos diga, Señor, nos diga, Padre, en qué área de nuestro corazón, porque yo sé, Señor, que aquí hay corazones que desean cambiar y que están batallando. Su alma lo desea, lo anhela, pero en su actuar, ya a la hora de estar con los amigos, a la hora de estar allá afuera, ¿sí? Son arrastrados o somos arrastrados en nuestra carne o con nuestras emociones, somos engañados emocionalmente. Pero nuestra alma anhela agradarte a ti. Nuestra alma anhela agradarte a ti, Señor. Tú habla, Padre Santo. Tú habla, Señor, en este día a cada corazón, sin que falte uno solo, Dios, de los que estamos aquí. Te pido misericordia, Señor. Habla, Señor, a mis hermanos que están a la distancia también, Señor, en este momento, Padre. Redarguyendo, Señor, en el corazón, ahí donde nadie ve, ahí donde solo tú conoces, ahí donde tú habitas, Señor Jesús. Y yo sé que hay lucha en muchos que tratan de buscarte, Señor, pero no han logrado avanzar como quisieran. Yo sé que hay muchos, Señor, que en su corazón anhelan, Padre, vivir lo que algún día vivieron hace tiempo, pero que lo perdieron, se esfumó, se fue eso. Pero tú estás aquí y tú estás viendo, Señor, aquí, Señor, y con mis hermanos a la distancia, tú estás viendo sus corazones en este momento. Porque la palabra llega a tiempo, Señor, siempre. La palabra llega a tiempo, Señor, para brindarnos esa oportunidad, ese cambio, Señor. Y hoy, Padre, queremos presentar nuestra vida delante de ti. Aleluya. Yo quiero hacer una invitación aquí al frente a todo aquel que quiere entregarle su vida a Cristo.
Y no estoy hablando de recibirle a Él solamente, de que no seas cristiano y que digas, no, pues yo ya soy cristiano, yo ya se la entregué. No, estoy hablando de todo aquel que quiere entregarle el 100% de su vida al Señor Jesucristo en este día. Si tú quieres hacerlo, yo te invito a que vengas aquí al frente y te pongas de pie, o si te quieres hincar, pero que pasemos y que le podamos decir, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Olvídate de todos los demás. Si vienes con familia, olvida tu familia, porque la salvación es individual. Olvídate de quién esté viéndote, olvídate de todo eso. Concéntrate en Dios, agrada a Dios antes que a los hombres. Y ¿sabes qué? El Señor Jesús quiere tener un encuentro contigo en este día. Él quiere llenar tu vida, porque Él te está viendo. Y si Él te está viendo, es porque algo va a hacer en este día. Quiero pedirle a mi esposa si puede pasar, por favor. Mientras el altar está abierto, no pierdas esta oportunidad, porque no sabes si sea la última que tengas. Ten un encuentro con el Señor Jesús y ven a hablar con Él. Permite, Señor, tener esta oportunidad este día de poder presentarnos jóvenes ante ti, Señor. Yo sé que hay gente aquí que quiere conservar su vida, darse en corazón, en cuerpo, en alma a ti, Dios. Y tú estás llamando a esos corazones hoy este día para que su vida gire totalmente en ti solamente, Dios. Estás tocando corazones y llamando a jóvenes, adolescentes, personas adultas, a ese llamado, a esa entrega de consagrarse. Tú este día nos estás hablando de nuestra fe, la fe con obras. Hoy también nos hablaste de ese joven José que él tenía una fe, confiaba en ti y lo mostró con sus obras. Al enfrentar la tentación, al enfrentar la traición, al enfrentar tantas cosas, él reflejó en esas obras la fe que tenía en ese Dios soberano, en ese Dios omnipresente, omnipotente, en ese Dios que tiene esa soberanía, esa providencia para cuidar de su pueblo. Y yo sé que hoy hay gente aquí que tú estás llamando, así como a José, Señor, para entregar su vida totalmente a ti. No importaba lo que viniera a su vida, Dios, estabas con Él en todo momento, porque Él estaba contigo, Señor, porque Él también mostraba esa fe, Señor, a través de esas obras. Y yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy este día están haciendo, están respondiendo a este llamado tuyo, Dios, hoy en este día, Padre. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí en el altar, que está aquí en la iglesia. Nadie En el más que nombre a de ti. Jesús, tú seas tocando sus corazones, sus vidas, tú hables directamente No a daré ellos. mi vida a Sigas hablando nadie a sus más corazones, que a a sus ti. almas, de tu trato, de tus propósitos, de tus planes, No de la daré mi separación que vida a estás haciendo para cada nadie uno de ellos, para agradarte a No ti daré antes mi que los vida a hombres, para nadie agradarte a ti antes que a sí mismo. porque solo tú me Gracias por cada uno de puedes mis hermanos y hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Lo rendimos hoy a ti, Señor. No daré mi vida a nadie más que a ti.
precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso